Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos la lectura del primer libro de Samuel y nos detenemos en los capítulos 13 y 14. Yo he escogido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 14, el versículo número 37, que dice: Y Saúl consultó a Dios: ¿Debo descender tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero Jehová no le dio respuesta aquel día. Los silencios de Dios. ¿Cuántas veces pedimos que Dios nos dé una respuesta ante un problema de gran preocupación para nosotros, de gran necesidad para nosotros, y sin embargo no escuchamos la respuesta de Dios? No vemos a nuestro alrededor cuál puede ser esa respuesta de parte de Dios. Y pensamos que Dios no responde. Y esto le está pasando al rey Saúl. Un momento crucial, una guerra contra sus grandes enemigos, los filisteos. Y en medio de aquel combate, el rey pide a Dios que le dé una respuesta a una decisión del combate. Sin embargo, Dios no responde. Si nosotros seguimos leyendo este texto, nosotros vemos que se habla de algún pecado. Y cuando nosotros analizamos la vida del rey Saúl, nosotros nos damos cuenta que la vida de Saúl, desgraciadamente, no es una vida ejemplar. Saúl es una persona caprichosa. Saúl es una persona que piensa que solamente por el hecho de ser el rey, él puede hacer y deshacer de acuerdo a su propia voluntad, sin considerar la voluntad de Dios, inclusive conociéndola a él. El capricho no puede ser la norma que determine el transcurso de nuestra vida. Cuando nosotros buscamos consejo en la palabra, nos damos cuenta que nunca el capricho es puesto como un elemento de juicio delante de Dios, sino todo lo contrario. Pero Saúl es una persona dominada por sus pasiones y, por supuesto, el capricho gobierna su vida. Dios no da respuesta a Saúl en aquel momento. ¿Será esto la antesala, tal vez, de esa gran separación espiritual entre Saúl y Dios? Podría serlo. Ahora, la enseñanza que este pasaje nos deja es que nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios. Debemos aprender a escuchar las respuestas de Dios. Y debemos comprender que Dios siempre responde, porque el silencio no es en absoluto la falta de una respuesta de parte de Dios, sino todo lo contrario. El silencio también es una respuesta de parte de Dios. Así que nosotros debemos asumir que cuando Dios no responde de una manera clara, nos está dando una respuesta. Cuanto más estrecha sea nuestra relación con Dios, será mucho más fácil para nosotros poder conocer las respuestas de Dios. Otra cosa que nosotros podemos aprender, que deberíamos aprender, es que el pecado nos separa de Dios. Por lo tanto, si nosotros, en vez de buscar en nuestra vida la santificación que nos acerca a Dios, dejamos que el pecado constantemente gobierne nuestra vida, entonces cada vez será más difícil que yo pueda escuchar la voz de Dios y recibir de parte de Dios una respuesta a mis súplicas. Porque la consulta a Dios no debe ser considerada como algo puntual. Tiene que ser una constante. Toda mi vida tiene que ser una búsqueda constante de la opinión de Dios. Así que meditemos profundamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.